del Señor. Bendito el cielo y la tierra. San Benito y San Bernardo. Rueguen por nosotros. Muy bien. Comenzamos esta parte del curso. Les pido, si llega a haber problema de voz, que me avisen de no, en caso de no oír. Y lo otro, cuando hace falta preguntas, basta indicar y así vamos respondiendo. El objetivo es tocar los puntos que son fundamentos de la vida monástica en la regla y vida de San Benito, y para eso aprovechamos todo el capital de riqueza que tal vez ustedes no se imaginan, pero estando en San Anselmo uno descubre la riqueza que tiene el Cono Sur respecto de la formación, y no solamente referido a los estudiantes, sino también referido a los profesores, porque, por ejemplo, puede haber un profesor polaco, monje, que enseña Biblia, pero al no tener un contexto formativo monástico, tiene un enfoque que uno queda un poco desubicado, y por otra parte ellos mismos, cuando van descubriendo la especificidad de unos puntos de vista monásticos, quedan sorprendidos, y eso, repito, en nuestro Cono Sur es increíblemente rico, ¿no? Bueno, entonces comienzo con una pregunta, buscando cuál sea para San Benito la identidad del monje, de la monja. ¿A qué capítulo irían ustedes? ¿A dónde irían o cuál les parece que sea el tema o punto central del cual San Benito deduce todo su proyecto de formación del monje? Por ejemplo, es conocido esos textos donde San Benito dice: pero nosotros, tibios y negligentes, cuando nuestros padres. ¿Dónde ustedes piensan que se puede encontrar? ¿Cuál es la identidad del monje que San Benito tiene delante de sus ojos? Un tema, un capítulo. Por ejemplo, el 58, si de verdad buscarlo. El capítulo 1 con la definición de señorita. En el prólogo, cuando dice escucha hijo. ¿Sí? Capítulo 7 de la humildad. Capítulo 7 sobre la humildad. ¿El 72? ¿El 72? Muy bien, son todos capítulos centrales, y simplemente que como elemento de compaginación de todos los temas que dijeron, y como por otra parte se nos lo presenta la lógica teológica, donde San Benito más insiste en el misterio pascual, de donde viene, como dijeron, ¿no?, la figura del Hijo, la figura del que busca a Dios, la humildad, pero todos centrados, como de alguna manera es lógico, en la figura y la realidad del misterio pascual de Cristo, que en el monje se hace presente indudablemente en la Pascua, ¿no? Y la Pascua, para
San Benito está presente en el capítulo 49 de la Cuaresma. Aquí no se movió. Con la flecha. Hola. No se mueve. Tal vez saliendo de este modo. Hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo. Muy bien. Dejamos así, total. No, padrecito, mira, aquí, Es que ahí estaba recién, no funcionaba. ahí empezaron a mover. ¿Sí? Bien. Entonces, como decía, San Benito presenta la figura pascual del monje en el capítulo que nosotros llamamos de la Cuaresma, más allá de que principalmente los estudios patrísticos de la liturgia, como lo realizó el cardenal Jean Danielou, él concluye que hablar de una espiritualidad cuaresmal no existe en la tradición patrística, porque, digamos, toda la preparación cuaresmal, que recuerdan, iniciamos cuando ayunes, no seas como cuando ores, ya se parte de el inicio de Cuaresma con el gran sermón de la montaña, que es la clave de la vida nueva bautismal, y dice Danielou, desde el miércoles de cenizas todo el combate viene puesto sobre el triunfo y la victoria sobre lo que estemos combatiendo, y por lo tanto desde el inicio de la Cuaresma la dinámica es morir para resucitar a aquello que nos tiene cautivos, y por lo tanto durante el periodo de Cuaresma la vida que se desarrolla es una vida pascual, de combate, de muerte, victoria, para llegar a
la celebración de Pascua, dice, participando adecuadamente. Llegamos a celebrar una victoria porque nosotros hemos llegado victoriosos. No es a partir del día de la vigilia pascual que nos proponemos, bueno, ahora voy a empezar 40 días que hicimos, ¿qué fue? El tema es, ¿qué sucede si entonces esta espiritualidad pascual se vive durante la Cuaresma? ¿Qué es lo que se vive después de la vigilia pascual? Indudablemente la espiritualidad de Pentecostés. ¿Y qué es la espiritualidad de Pentecostés? Ya no es el combate contra el mal, porque hemos triunfado, Cristo ha vencido. ¿Qué es lo que queda? Lo que simbolizan los números: 7, plenitud, por 7, plenitud, más 1, eternidad. Hemos entrado en la vida eterna. Y entonces, siempre Daniel lo presenta con los textos patrísticos, queda para los 50 días de Pentecostés, queda solamente una virtud para ejercitar, que se llama gustar. Gustar, saborear el reino iniciado. Porque todo el objetivo de nuestra vida es llegar a tomar ese contacto y, una vez hecho, saborear. Y por eso, desde ese momento y hasta el día de hoy, la Iglesia conserva como salmo privilegiado de comunión eucarística, gustad y ved qué bueno es el Señor, que por otra parte en la melodía gregoriana es clarísimo la intención de saborear. Gustate et videte quonia. Es un salmo y una melodía que hace saborear, pero eso es lo propio de la vida de Pentecostés. Simplemente que San Benito arranca con la frase de San León Magno: aunque toda la vida del cristiano debería ser como en Cuaresma, al menos estos 40 días. Lo mismo con Pentecostés. Toda la vida del monje debería ser como en Pentecostés. Pero, como nadie tiene tanta fuerza, al menos durante estos 50 días. Ahora bien, quien pueda, todo el año, porque hemos entrado en el reino. Y hablando con el Padre Enrique, quien dio la primera pista para este drama, porque ¿por qué motivo, si la Pascua o Cuaresma y Pentecostés son tan ricos, cuál es el motivo por el cual no podemos vivirlo todo el tiempo? Y en su respuesta, Orígenes dice, es lo mismo que le pasó a Adán. Tenía tanto que no pudo sostenerlo. La gloria de Dios en la cual se participa, Adán en el paraíso, nosotros en la Pascua, la gloria, ¿saben? La palabra gloria en hebreo, kabod, significa peso. Y el peso es difícil de cargar. Y por lo tanto se hace difícil sostener un clima espiritual, pero es lo propio de nuestra vida, llegar a vivir toda esa riqueza que ahora vamos a ver en qué se concreta. Pero después de Orígenes van a decir, esto es la seria. Esto es la seria. La seria como disgusto, se pierde el gusto por la presencia del Espíritu, la vida espiritual, se pierde ese gusto, ese deseo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pequeñas criaturas y por lo tanto no nos sorprende que cuando un Tomás de Aquino señala la virtud mayor del cristiano, no dice la caridad,
dice la magnanimidad, el alma grande. Cuando ya no nos ahogamos con el problema de cada día, no arrancó la máquina, se rompió la heladera, se cayó esto. Cuando, como dice San Benito al final del prólogo, después de un comienzo angosto, se dilata y se corre, pero eso no es una realidad fácil, porque se trata exactamente de ser capaces de sobrellevar en nosotros esa vida divina que por su misma expresión bíblica, gloria, doxa cabot, es un peso para nosotros y nos supera y poco a poco vamos entrando. Pero fíjense que entonces no se trata de un problema ni moral ni de incapacidad para vencer el mal. No, incapacidad para sobrellevar el bien. Esto es una realidad que después la va a señalar Evagrio, donde además hace esa descripción del mediodía, donde todo se transforma en pesadísimo y de tal manera ya no se soporta la vida espiritual que el monje empieza a pensar de irse, dejar algo que es bueno, pero que no logra cargarlo. ¿Y qué es? Bueno, como todos sabemos, la Cuaresma termina con la Vigilia Pascual. Y el centro de la Vigilia Pascual es renovar las promesas bautismales. Normalmente nos focalizamos en la Eucaristía. Sin embargo, el verdadero centro de la misa de la Vigilia es la renovación de las promesas bautismales, la renovación de nuestra figura bautismal. Y por eso lo que San Benito, por lógica, está visualizando durante la Cuaresma, en este capítulo, es cómo el monje se va preparando para renovar su ser bautismal. Ese ser bautismal, que es la condición de hijo, San Benito la presenta con tres características. Por nuestro bautismo, por la presencia de Cristo en nosotros, el monje vive con gozo del Espíritu Santo, ofreciendo voluntariamente, miren las expresiones latinas, ofreciendo voluntariamente más de lo que la regla pide y vivir mirando la Pascua con la alegría del deseo espiritual. Voluntad propia, generosa y santa. Deseos espirituales, cuando en la regla después son todos carnales. Y la única vez que San Benito habla del gozo, el monje que vive lleno de gozo en la Cuaresma. Cuando basta mirar el calendario litúrgico, ver la fecha de miércoles de ceniza y se nos arruina el verano. Como si fuésemos a vivir bien la Cuaresma, ¿no? No. Para San Benito, la figura que él tiene del monje, tal como salió del bautismo, es esta. Una persona llena de gozo del Espíritu Santo, primera carta a Tesalonicenses 1, con una voluntad propia sana y generosa y lleno de deseos espirituales. Muchas veces a nosotros mismos nos parece un poco hipotético, pero yo repito, basta recordar el día que ingresamos en el monasterio y estas tres cosas estaban. Estas tres realidades estaban muy presentes.
esta es la figura que tiene San Benito, que quiere renovar en cada vigilia pascual, y como él dice, toda la vida del monje tendría que ser vivida así, pero como no todos pueden, al menos 40 días, tratar de revivir esa voluntad propia que el Señor ha realizado en nosotros por el bautismo, con el gozo, 2 veces la palabra, y deseos espirituales. Esto nos muestra cómo el ser propio del monje es un ser saludable. Es el que salió del bautismo. Es más, en los textos de la regla del maestro del prólogo que San Benito cortó, comentando después de la parábola bautismal con que inicia la regla del maestro, comentando el Padre Nuestro, cuando ya llega la última y líbranos del mal, el maestro ya enfervorizado dice, hermanos santísimos, y después de ese día nunca más nos llaman santos. Hermanos santísimos, claro, por el bautismo. Somos santos por el bautismo. No se trata de adquirir ni de conseguir nada que no esté. Es un don, es un regalo, esa participación en la vida de Cristo que viene definida con estos 3 rasgos, ¿no? Lo curioso, en los años 92-93, se encuentra en la revista Trapense Colectánea, el padre de Boe escribe varios artículos, están en cuadernos monásticos, y se pregunta a qué se debe que San Benito solamente habla del gozo en el monje en la cuaresma. Y de alguna manera, siguiendo su metodología, él dice, se debe a que seguramente leyó otros textos precedentes a él que lo hicieron ver, ¿no? De otra manera, el monje, que en el resto de la regla aparece al revés. Pero no se debe a un influjo filosófico, teológico, es litúrgico pascual. Para un padre de la Iglesia, como dice San Benito, vivir con la observancia, observando la Pascua, para ellos decir Pascua era decir esto. Automáticamente. Esto es lo que se vive, esto es nuestro ser pascual verdadero, del cual brota todo el resto. Y entonces el motivo, el argumento es sacramental, litúrgico, y por otra parte, por eso mismo, no es que San Benito nos pida adquirir lo que no está. No. Él dice que debemos reverdecer lo que hemos recibido y hemos, de alguna manera, contaminado. Y entonces esto nos coloca delante de la pregunta que hice, ¿cuál es el perfil del monje que San Benito tiene delante? Es este. Todo el resto de la regla se trata justamente de luchar contra la voluntad propia, de luchar contra la tristeza, de vivir en el Espíritu Santo, vivir de deseos espirituales o luchar contra los deseos carnales, que se superponen o quieren superponerse al verdadero ser del monje que es este. Entonces, si San Benito en la regla es tan insistente con esa voluntad propia que no es, no, en ningún lugar se le escapa flechas con que atacar, no se debe a que él vea que el monje es un apegado a la voluntad propia, no.
El ser natural es este. Por esto ingresamos en el monasterio, por un acto de voluntad propia generoso. Y entonces el ser natural es un ser sano. Conocen seguramente ese libro de ruso, Larcher, La terapéutica de las enfermedades del alma. Y el capítulo primero es muy lindo. Y él habla del estado, la salud natural inicial. El combate monástico no nace porque hemos visto las cosas malas y entonces hay que combatir. No, es porque hemos recibido la santidad de Cristo y no queremos que se contamine con voluntades propias erradas, gozo del Espíritu Santo y deseos espirituales. Esa es la verdadera imagen. Y todo el conjunto de la regla está como uno cuando limpiamos los platos sucios. Los sucios se agregó después. Eso se agregó. Y se agregó de manera artificial. No es lo natural nuestro. Todos esos vicios, todas esas voluntades malas. Y entonces, volviendo al título, los fundamentos de la vida monástica en la regla de San Benito, lo que nosotros debemos definir en nuestra vida es qué considero que en mí es real y qué es artificial añadido. Recuerdo leyendo este libro tan lindo de Jean Corbon, La liturgia de la fuente. Jean Corbon es el autor de la última parte del catecismo de la Iglesia Católica, llamada La oración del cristiano. Cuando se descubre la belleza de ese texto del catecismo, todos buscan quién es este Jean Corbon que congregó el cardenal Ratzinger a cargo de la comisión. Bueno, era un sacerdote de familia francesa, pero nacido en Beirut. Y que él mismo cuenta que trabajaba en un búnker, porque las bombas pasaban, ¿no? Beirut, año 80, 85, empezó ahí la redacción. Y entonces se buscan otros libros y la joya que se encontró fue el otro texto de él, La liturgia de la fuente. Yo voy a dejar la versión, tengo escaneada italiana e inglés. De la española creo que tengo algunos capítulos, trato también de dejarlos. Y lo que él dice, Corbón, es esto. ¿Qué es lo real y qué es lo artificial? Y él dice, cuando nos hacemos un planteo un poco mundano de por qué toda la riqueza celebrada en la liturgia no logramos llevarla a la vida, la respuesta natural es el pecado. Y dice, no, el pecado no es causa, el pecado es consecuencia. Es consecuencia de que yo no me identifico con ese ser, que es Cristo en mí, no me identifico, listo, me vengo abajo. Por eso el pecado, él dice, no es la causa de la ruptura entre la belleza del misterio celebrado y luego como lo vivimos, sino al contrario. El pecado es el resultado de que yo no me identifico con ese Cristo. Y por eso San Benito, terminada la profesión, lo dice de manera muy clara, ¿no? Dice, entonces el hermano, después del suscipe y de gloria, se postrará a los pies de cada uno para que oren por él, y desde aquel día sea considerado como uno de la comunidad. Si tiene bienes, distribúyalos antes a los pobres, o bien cédalos al monasterio por una donación solemne.
y no guarde nada de todos esos bienes para sí, ya que sabe que desde aquel día no ha de tener dominio ni siquiera sobre su propio cuerpo. Es del Señor, no es mío. Y por lo tanto lo que se debe enfatizar es eso. No me pertenezco, soy del Señor. Si cuando digo no soy, ahí viene el pecado. Pero el pecado no es el que obstaculiza, sino es el fruto de que para nosotros lo que celebramos no es real. No es real. No es verdad que Cristo vive en nosotros. Entonces yo digo, bueno, sáquense el hábito. Basta. El hábito monástico siempre representó la vida de Cristo y continúa la bendición bautismal. Pero por el hábito estamos diciendo eso. Estamos revestidos y por lo tanto, con San Pablo, es Cristo quien vive en nosotros. Y salteé el último elemento, que aquí entonces, la siguiente siesta, número 4. Vimos gozo del Espíritu Santo, voluntad propia, generosa y santa, deseos espirituales, pero todo lo que se hace debe ser bendecido por el amado. Porque esto es la dimensión fundamental de nuestro ser pascual. Cristo con su Pascua ha vuelto a unir lo que entre nosotros se había roto. Y por lo tanto ya tampoco son obras mías, son obras santas, no porque yo haya hecho un buen propósito, sino porque son bendecidas por Cristo, es el abad. Y por eso todo lo que piense hacer, aunque sea bueno, no es bueno si no está bendecido y consagrado por la oración del abad. Somos un cuerpo. Y por lo tanto, este es un cuarto elemento de nuestro nuevo ser. Y es San Benito, por ejemplo, esto nos lleva a lo que dijo la hermana antes, el capítulo 72, tal cual. El capítulo 72 es verdaderamente como termina, y nada anteponer al amor de Cristo, quien nos lleve a todos juntamente. Aunque tenga buenísimos propósitos personales, ¿no? Vamos juntos en Cristo. Bueno, entonces, con esta clara figura, podemos ver ya el prólogo, que es un texto bautismal, que sintetiza lo que en la regla del maestro es una lindísima parábola sobre el bautismo. Yo no sé si ustedes saben que el primer ritual de profesión cisterciense toma la parábola del bautismo de la regla del maestro. El primer ritual cisterciense toma una joya literaria, teológica, terminado el bautismo, el que sale renovado, no dice resucitado, recibe el Padre Nuestro, entonces el maestro comenta el Padre Nuestro, y se ve que la tradición del siglo VI era dar 2 salmos al neófito. San Benito pone 33 y 14, Doroteo tiene 33, primera carta de 33, y se dan los salmos, y otro elemento bautismal que aparece, que lo que se entrega en el bautismo también es el credo. ¿Y dónde está el credo? El credo, en la regla del maestro, es el primer versículo del capítulo de las buenas obras. El maestro empieza, ante todo, ¿cuáles son las herramientas? Ante todo, creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Allí está entregando el credo de la fe al neófito con la lista de obras. Porque la fe, para estos monjes, no es simplemente creer, es obrar.
Bueno, sí, Este material va a estar, Sí, disponible. sí, para- sí. Y acompañando también con bibliografía Ah, de los distintos puntos que se van tratando. La pregunta es como también gracia, yo pregunto, ¿no? Porque como me pareció como, o sea, como que uno llega al monasterio, pero llega como por gracia, no es, o sea, como responde sí también por, como gracia de Dios, no, ¿de qué manera? ¿Sí? Lo respondo con el prólogo. Normalmente siempre nosotros partimos de una mirada muy pelagiana, ¿no? Soy yo, yo, yo. Y San Benito dice ya en el versículo 14 del prólogo, y el Señor que busca a su obrero, fue el que lo buscó. Nosotros creemos que fui yo, no, fue él. Y el obrero que viene a hacer al monasterio, la obra de Dios, Opus Dei, que es su obra, no la propia. Ahora bien, siguiendo, ¿cómo es esta figura bautismal tan rica? ¿Cómo la representa San Benito en otros capítulos, en este caso el prólogo? Y entonces señalo una realidad bastante notoria, pero también dejada de costado. Por ejemplo, San Benito dice, Señor, ¿quién puede habitar en tu tienda? Y nos presenta el Salmo 14. El Salmo 14 presenta 10 obras para habitar en la tienda. No hablar mal del prójimo, no prestar usura, no... 10. Y yo haré la pregunta, ¿quién sabe cuáles son las 10? Porque bastan esas 10 para San Benito para entrar en el Señor. Y en el 33, de alguna manera aparece lo mismo. Se dice que esa expresión, apártate del mal y haz el bien, decía el cardenal Spitzik, es lo que se llama el primer principio de la espiritualidad patrística. ¿Por qué? Porque el primer principio de la moral griega era haz el bien, no hagas el mal. Pero en la tradición cristiana pasa a este versículo, sea tomado del Salmo 33 o 36, que es lo mismo. Apártate del mal y haz el bien. Otra vez lo mismo. Tu tarea es sacar el mal. Sacas el mal y aparece el bien. Porque ha sido depositado por el bautismo en nosotros. Y en las dos listas de obras, los dos salmos hablan, si quieres tener vida, la verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal y tus labios del dolo. Del dolo, no de la malicia. Salmo 14, ¿quién puede habitar en tu tienda? El que camina sin mancha y obra con rectitud, el que dice la verdad en su corazón y no ha tramado dolo con su lengua. ¿Por qué es tan importante este dolo? Si tomamos el Salmo 33, entonces aparece en la primera carta de Pedro. Es una catequesis bautismal. Y si recordamos, el domingo, segundo domingo de Pascua, se llamaba Domingo Quasimodo, porque es 1 Pedro 2. Quasimodo, como niños recién nacidos, sin dolo, anhelad la leche incontaminada, sin dolo. Y lo único, ese domingo sabemos que ya los neófitos recibían todo lo que corresponde a la vida del bautizado,
se cerraba el periodo del catecumenado y aparece esta ausencia de dolo. Si miramos en la carta misma de Pedro, vuelve a aparecer. Justamente cuando habla de la obediencia a los patrones molestos, ¿no? Dice así: ustedes piensen, Pedro niega al Señor, lo ve, que se lo llevan, y habrá visto a escondidas o oído. ¿Qué es lo que le quedó de recuerdo a Pedro de la pasión de Cristo? Primera carta de Pedro, capítulo 2, empieza con el versículo 21, que es el himno cristológico nuestro de Cuaresma. ¿Se acuerdan? Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló dolo. El que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba. Son todas virtudes de la boca, de la lengua, de los labios. No hay dolo. Indudablemente en Cristo se ve más claramente que dolo no es un tema simplemente moral. En Cristo la ausencia de dolo es propiamente, no tuvo otro discurso personal que el del Padre. Si él respondía a lo que le hacían, podía no darse y realizarse la voluntad del Padre. Si el Padre lo dispuso, él no tenía, ni en el huerto de los olivos, ni aquí, no tenía otro plan, otro amor que el de seguir adelante en su marcha pascual. Si vamos también al Evangelio de Juan, es interesante ver cómo cada vez que Cristo se encuentra con una persona, desde el capítulo 1, lo que le hace es revelarle su verdadera persona, sin dolo. El primero es Natanael, ¿se acuerdan? Cristo lo ve llegar y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. No hay dolo. Después pasará lo mismo con Nicodemo, después pasa con la samaritana, que no se acordaba de tener 7 maridos. Sí, pero el Señor lo está diciendo de cada uno, ¿no? Y el dolo es eso, ¿no? Digamos, ante nuestra mirada, podemos, como dice San Bernardo, comentando los grados de humildad, pensar que somos lo que deseamos ser, cuando el Señor nos pide ser lo que somos. Y si hay que tomar una imagen, bueno, vayamos al grado más alto de la humildad, el 12. ¿Y cuál es la imagen? Publicano. En él no había dolo. Perdón la ignorancia, pero me gustaría que pudiera definir dolo para saber de qué. Sí, porque creo que. Se trata, en primer lugar, de reconocer esta carga teológica, cristológica, ¿no? Y teniendo en cuenta estos
estos otros pasajes centrales donde el Señor señala el dolo, siendo una realidad tan rica, porque finalmente es esa vida de comunión con el Padre, lo que a mí más me impresiona es el salmo que la Iglesia elige para, después de la vigilia, entrar en la misa de resurrección. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetran mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Y termina, Señor, ¿no? Ponme a prueba, sondea mi corazón. Para mí, ese salmo es el que expresa qué significa vivir sin dolor. Sin dolor. Hemos entrado en la presencia de Dios y somos lo que Él ve. Como decía San Benito, personas que tienen configurado con Cristo, voluntad propia sana. Entonces, ese es el ser verdadero como Él nos ve, y para poder vivirlo también el salmista pide ser puesto a prueba. Ya en la vigilia, en el pregón, la Iglesia presentaba esto mismo con el Salmo 138 cuando dice: y si se oscurece, la noche es para ti clara como el día. Siempre el Salmo 138. No hay oscuridades, el Señor ve y ilumina y nos deja ver la verdad, diría Bernardo, la verdad. O, para San Benito, la humildad. Por lo tanto, sí, el dolo es ese conocernos como Él nos conoce. Y donde entonces San Benito dice, bueno, Él nos ve como el publicano. Nos ve con... Y lo otro es que con esto San Benito está dando su propia respuesta a la gran tradición monástica que ya se remontaba a 2 siglos sobre la definición del monje como mono, uno, no doble. Pero es cierto, suele ser más atractivo verlo en Evagrio, como se ve, como el combate, no tener doble discurso, pero San Benito hace una síntesis teológica, sacramental, extraordinaria, y es a esto a lo que nos llama con toda esa riqueza, repito, que viene de la realidad bautismal, primera carta de Pedro, como Cristo en la pasión sin dolo. No es que no se nos escapen pensamientos de rencor, de odio, delante de la pasión, o que no tengamos, no, es la profundidad del ser que somos y donde, eso también a mí siempre me impresiona, ¿no? Como San Pablo, desde el bautismo, Saulo murió. Yo no podría haber vivido con la carga de que llevé cristianos a la muerte. No podría haber escrito esas cartas. Yo creo que eso también le da al monje o a la persona o al cristiano o al cristiano, sí, porque hablamos a nivel espiritual también, una gran libertad psicológica, espiritual. Para San Pablo es la libertad de los hijos de Dios, pero que es una cosa que él vivió primero y que también aparece en esa carta a los hebreos, donde 2 veces dice, y Cristo que con su sangre nos ha purificado de toda mala conciencia. Y no dice de qué. A mí me queda esa intriga, ¿no? ¿De qué mala conciencia? De todas. Tal vez la más clara
Y donde aparece el dolo es el relato de la caída. En ese momento ya Adán no se puede ver como Dios lo miraba, se avergüenza de sí mismo, se esconde, se tapa. No sé si consigo hablar bien español, pero mi pensamiento es que la cuestión no tiene dolo, es que Dios crió el hombre bueno, es la realidad criatural buena, y el dolo el que viene con el pecado, el dolo, todo. Y esto aparece en Romanos 1, cuando San Pablo dice, la naturaleza, Dios se revela por la propia naturaleza, no somos excusados, porque la propia naturaleza cuenta, demuestra quién es Dios. Entonces es eso. Sí, y simplemente toco un poco la frase, el dolo viene por el pecado. No, el pecado viene por el dolo. Cuando Adán dejó de mirarse como Dios lo miraba, allí vino, allí está ese dolo. Es interesante como, por ejemplo, un Doroteo de Gaza, la primera conferencia, él dice que Adán no fue expulsado del paraíso por el pecado. No fue expulsado Adán por el pecado. Leamos el texto de nuevo, no en un sentido pelagiano, y es verdad. Doroteo dice no. Después del pecado Dios volvió a dar otra oportunidad y esperaba una sola palabra. Lo llamó Adán, nada. Lo llamó Eva, nada. ¿Cuál era esa palabra? Perdón. Y entonces inicia la segunda conferencia sobre la humildad diciendo, la humildad es estar siempre preparados para decir, perdóname, Abba Isaías, conferencia sobre humildad. Entonces, lo que no soportó a Adán, no soportamos, es vernos pecadores. Eso San Benito lo presenta en un modo y viene luego Bernardo a presentarlo con muchos matices sutiles, muy ricos, y por lo tanto es el ser natural como Dios lo ha creado es bueno, y como lo ha recreado es mejor todavía. Pero como decía recién San Pablo a partir de esa fecha del bautismo con Damasco, nunca más se vio con esa carga. Y gracias a eso, por no tener dolo, pudo ser quien fue, ¿no? Por eso la ausencia de dolo, digamos, con este modo de presentar esta ausencia de dolo, San Benito también está dando una perspectiva propia a lo que siempre se usó como definición de monje, monacos, que es uno. Pero son tantos elementos que hay de ese dolo, ¿no? Sí. Quiero saber si entendí en realidad. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que al renovar las promesas bautismales, la relación que establecemos cada uno de nosotros al momento de aceptar esa llamada de Cristo y tomar, y como lo dijo en otra, este reverdecer, esto que obtuvimos con el bautismo, es una vinculación al resucitado. Por lo tanto, toda la vida del bautizado, no solo del monje, tendría que hacer ese tránsito, pero en vías al encuentro con el resucitado. Por eso, de ahí entiendo que usted haya hablado del misterio pascual. Luego me queda la duda cómo vivimos, porque usted dijo, bueno, todo lo demás que aparece, la lucha contra los malos pensamientos, bien y mal, apunta a esto, pero el resucitado nos lleva y nos devuelve la intimidad con Dios, y Dios es trinitario.
Entonces tiene que haber también en esta relación personal con Cristo eso mismo que se debe vivir con los otros que el Señor ha llamado y los cuales me encuentro en el cenobio. Esa es mi pregunta. O sea, al proponer San Benito que yo tenga una voluntad propia sana, pensamientos espirituales y este gozo en el Espíritu Santo, entendiendo que una vez de resucitado el Señor nos envía el Espíritu, pasamos a ser también una iglesia. ¿Y dónde toma San Benito también esta parte? O sea, claro, lo del dolo lo entiendo en virtud de lo que usted está exponiendo, pero esto es un llamado a vivirlo en común, es un encuentro, una vuelta a un Dios que es trino. Y por eso el capítulo de la Cuaresma termina con esa perspectiva de cuerpo por el cual no son las obras del monje las que son gratas, sino las que hace en unión y en comunión y la bendición de la abad. Y es muy interesante esto que señalas, porque sí, finalmente, la verdadera y plena manifestación de la ausencia de dolo es ese final del capítulo 72 que nos lleve a todos juntos a la vida eterna. En el caso de Doroteo, contemporáneo a San Benito, es más fuerte todavía. El monje que se ofrece con todo el cuerpo de Cristo, no simplemente a sí mismo, ¿no? Y por eso esto también, con lo que tú decías, nos muestra que ese ser natural, ese ser que brota de las manos de Dios, es uno. Y la caridad, como se ve en estos padres, no es una virtud, es la vida del cuerpo. No es una virtud, es la vida. La caridad constituye miseria, y por eso en un Doroteo de Gaza, como pasa en el capítulo 72, ¿no? Lo leo agregando la perspectiva de Doroteo. 72 dice: obedézcanse unos a otros, a Porfía. Nadie busque lo que le parece útil para sí, sino para el otro, sabiendo, dice Doroteo, que el bien que le hago al otro es para mí. Lo que doy al otro me lo doy a mí, porque él es mío. Somos un cuerpo. Por eso la imagen que usa Orígenes, que no conocía el artefacto eléctrico, del pecado, él dice, cae. La ruptura del pecado es doble. Rompe la lámpara, la conexión con Dios, el techo, y cayendo se hace 1000 pedazos. Cristo reintegra los dos elementos, ¿no? Y por eso esa ruptura tiene esas dos dimensiones que son inseparables y que, de alguna manera, como tú dices, ¿no? El significado del dolo, al ser teológico y venir de la vida divina que nos ha sido regalada, supera no solo un planteo simplemente moral de no ocultar cosas, sino uno va descubriendo nuevas dimensiones. Y por eso, para Furioso Doroteo de Gaza, la virtud fundamental de cada monje con el cual termina, dice él, la edificación de la casa de la vida del espíritu, es la limosna. Es la limosna. Limosna en griego es elemosine, misericordia. Y él dice, sí, siempre tenemos algo para dar. Aunque no tengamos bienes materiales, tener tiempo, tener ganas, todo eso, dice Doroteo, él va descartando, ¿no? Tal vez uno diga, no tengo esto, no tengo aquello, pero finalmente está tu persona, que se da a su hermano sabiendo que él es mío, yo soy suyo. Por eso sí, el dolor no solo afecta a una dimensión individual,
el monje, sino a su mismo ser. Y por eso también vamos a ver ahora el donde San Benito contempla la figura de Cristo en el monje. Y también aquí hay una cierta, un planteo otra vez de carácter teológico, o más que teológico, cristológico. Porque, bueno, acá puse textos donde San Benito nos muestra dolo. El monje que miente con su tonsura. Otro. El monje que va contra lo que dice el hábito. Dolo. La salmodia, que el alma concuerde con la voz. Doble. El abad debe vivir lo que su nombre dice. Dolo. El monje debe ser lo que dice. Unus. Ser verdaderamente monjes. Por eso se trata, sí, de una tarea, simplemente que como punto de partida se encuentra esa realidad con cuál ser nosotros nos identificamos. Creemos que nuestro verdadero ser es aquel que salió de la malicia, cargado de males, o que nuestro verdadero ser es aquel que Dios ha creado, Cristo ha restaurado y vive como la iglesia santa y pecadora. Y como el publicano, siempre me impresiona la imagen del publicano, porque el publicano no hace ningún propósito de enmienda. No es Zaqueo, no es Mateo, es otro publicano que no promete nada. Pero el dolo está en la boca. Ah, no, Señor, yo no te voy a negar nunca. ¿Qué esperaba Cristo de Pedro? Me parece que no te aseguro, que creo que no te voy a poder seguir. Para mí también hay una realidad que viene del maniqueísmo, que hay una cosa que el malo no conviene para la naturaleza humana. Entonces, el malo nunca va a hacer ninguém feliz. Entonces, eso a veces fica nebuloso. Y eso debe estar. Sí, y por eso San Benito ve el monje, este monje lo ve siempre lleno de gozo. ¿No? Es llamativo eso, pero ahora vamos a ir también a eso, ¿no? Ananías y Zafira, San Benito también dice que no haya fraude en las cosas. Yo pensaba en el sincero, como Sí. la etimología de la palabra, digamos, ¿no? Sí, y no hay que perder de vista que la primera carta de Pedro lo coloca principalmente en la boca, ¿no? Y como San Benito, la insistencia sobre el tema del silencio, el hablar, el modo de reír, ¿no? Detrás está esto, ¿no? Pero, insisto, no bajo una perspectiva maniquea, ¿no? Sino porque es el ser natural que ha formado y gestado Cristo en el bautismo. Y entonces acá pongo un esquema cristológico que se repite en todos los grandes maestros monásticos. Esto es, Cristo llega al bautismo, él mismo se bautiza en un bautismo de conversión. Hace poco una alumna me decía, pero Cristo no tenía que convertirse. Sí que tenía que convertirse. Cristo es el hombre que vuelve al Padre. Y hasta la cruz, lo del bautismo no se había realizado. Y por eso todos los evangelios dicen, Cristo se acercó a Juan el Bautista para recibir el bautismo de conversión. Y en el caso de Lucas, es más fuerte, ¿no? El elemento conversión que remisión de pecados, ¿no? Cristo es el hombre volviendo al Padre que va a consumarse en la cruz.
Por eso sí, y para los padres no había duda de eso. Cristo en el bautismo entonces recibe la unción del Espíritu y inmediatamente, Mateo 3 es esto, Mateo 4, el Espíritu lo lleva a tentarlo en el desierto. Entonces el monje que descubre su ser bautismal es llevado a la tentación en el monasterio. Y lo que encontramos en un Agustín y en un Basilio, la regla de nuestro padre San Basilio, que nadie lee, para San Basilio, el monje no puede llevar adelante su vida monástica si no llega a descubrir en cada elemento de su vida la bienaventuranza que contiene. Por ejemplo, la pobreza. Me despojo de todo, dejé todo, entré al monasterio, soy monje. No, no. Si no sos bienaventurado el pobre, porque tuyo es el reino de los cielos, todavía no llegaste. Toda virtud en Basilio con el Señor, es decir, Mateo 5, que comienza con las bienaventuranzas después de la tentación, sabemos, ¿no? Un evagrio se centra en Mateo 4, otros, Pacomio, Mateo 3, Basilio en Mateo 5, en el sentido de que Cristo sale de Mateo 4 de las tentaciones y nos revela la clave de la victoria. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, pentos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los perseguidos. Hasta que no se descubre y se vive la beatitud, la bienaventuranza que esconde cada acto de la vida monástica, para San Basilio no podemos sostenerlo. O se va a llevar con un espíritu y en esto es cosa mía, para mí San Benito se identifica con este modelo y hago esto antes de la pausa. Normalmente estos grandes padres de la iglesia, padres monásticos, tenían en su memoria, en su corazón, no solo las escrituras, sino con las escrituras tenían la estructura mental propia del espíritu que ha llevado a escribir de ese modo, ¿no? Y hablando de lo que es nuestro propio ya desarrollo en la vida monástica, el esquema que nos propone las bienaventuranzas es el mismo que tiene San Benito en la cabeza en el prólogo. ¿Dónde empieza todo? ¿Hay alguien que desea ver días felices? El llamado es a la bienaventuranza. El llamado de Cristo y de San Benito es a la felicidad. Muy bien, yo respondo. Muy bien, ahí viene todo el discurso de la montaña y del prólogo. Terminado, San Benito dice, terminando de decir estas palabras, el Señor dice, quien oye estas palabras y las pone en práctica, que pertenece al Salmo 14, pero es también el Sermón de la Montaña, usa la misma y los engancha, será como el hombre que construyó sobre roca firme, Sermón de la Montaña. Pero acuérdense que se comienza con el comienzo estrecho, Sermón de la Montaña, es la conclusión del Sermón de la Montaña. La estructura mental de San Benito es exactamente la misma, más allá de que lo presente con otros textos. Nuestra estructura mental, lamentablemente, no es esta, como decía recién, es maniquea, y por eso les puse en la bibliografía un libro que es una joya de Dominico Pinkers, Los fundamentos de la moral cristiana, donde él dice por qué motivo, por tantos siglos, desapareció de la vista, de la conducta del cristiano, las bienaventuranzas, que es lo primero que Cristo dio. Y entonces todos los manuales de moral, como el que tuve que estudiar yo, desaparece todo eso. Y él dice, el dominico Tomás de Aquino fundamenta toda su moral en el comentario de Agustín al Sermón de la Montaña. Y Agustín dice,
cada bienaventuranza, que está en Mateo 5 a 8, cada bienaventuranza luego es explicitada en una parte del sermón. Cada bienaventuranza se encuentra detrás de las 7 bienaventuranzas, las 7 peticiones del Padre Nuestro. Y detrás de las 7 bienaventuranzas están los 7 dones del Espíritu. Por eso también le puse, junto con todos los apuntes, el libro de Pincas, les recomiendo ese capítulo. Él lo llama el comentario de Agustino al Sermón de la Montaña, pero donde él muestra cómo hemos perdido de vista, porque ¿cómo hago yo para pobre de espíritu? ¿Cómo hago para ser manso? No, no se puede. Es la obra de Dios. Ya decía Michael Casey, comentando la regla, dice: San Benito, en su visión del monje, es muy cercano a Casiano en el sentido de que es una espiritualidad más pasiva. Es el Señor quien obra, es el Espíritu quien obra y que espera que digamos sí, ¿no? Pero es Él quien trabaja. Y si nosotros hacemos su obra, opus Dei, la obra de Dios, ¿no? Por eso entonces este esquema mental, ¿no?, me parece sumamente rico recordarlo, tenerlo presente, y cómo San Benito, cuando ya ve que el llamado al monje, a la monja, es un llamado a vivir las bienaventuranzas. Y por lo tanto, esa vida de gozo en el Espíritu Santo está inserta. Hacemos la pausa.